Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, analizando en este caso el euro contra el dólar, como viene siendo costumbre todos los lunes. Y pues bueno, menudo lunes para todos aquellos que hayáis estado siguiendo los mercados bursátiles. No solamente porque el euro dólar haya perdido 60 pips, que bueno, dentro de lo que cabe no es una gran pérdida, sino porque también seguramente muchos de vosotros hayáis visto noticias tanto relacionadas con las criptomonedas, con los índices, es decir, ha habido desplomes generalizados. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, pues vamos a analizarlo en el vídeo. Lo primero de todo, deciros para aquellos que no hayáis visto ningún vídeo mío, que lo dividimos en tres partes. Un análisis fundamental con las principales noticias, un análisis técnico y luego una conclusión con ambas partes. En este caso, pues obviamente las noticias fundamentales están teniendo un peso muy relevante y yo creo que merece darles su especial importancia. En este caso, pues bueno, esta semana tenemos varias noticias muy importantes, pero sobre todo os diría que los dos días más importantes y con diferencia son el miércoles, apuntaoslo en vuestra agenda, y el viernes. ¿Por qué? Bien, pues hoy hemos tenido, por un lado, ¿no? El sentimiento económico en Alemania, CEU, que es el Instituto Económico de Alemania, y en este caso, pues seguimos en negativo, es decir, que es que el sentimiento es totalmente negativo. Y me diréis, bueno, ¿y esto es lo que ha lastrado las bolsas hacia abajo? No, ni mucho menos. Todo esto viene de un efecto del viernes debido a la alta inflación en Estados Unidos. Y también, por otro lado, a que por parte de la gente ya está adelantando, o por lo menos ya está preveyendo lo que pudiera ocurrir el miércoles. Y es por ello que ya estamos viendo ciertos posicionamientos adelantados. En este caso, ¿qué es lo que esperamos para el miércoles? Pues bueno, tenemos tres noticias fundamentales. Primero, un discurso de la presidenta Lagarde, la cual dijo que iba a subir los tipos de interés en el mes de julio. Y pues bueno, quizás incluso visto lo que va a preparar el miércoles la Reserva Federal, pues incluso puede que los adelante o que aumente la cuantía de ellos. ¿Por qué? Porque primero tenemos las proyecciones económicas de la FOM y en este caso seguramente vayan a ser unas predicciones económicas nada halagüeñas para Estados Unidos y en general para el resto de países, no solamente es un informe que haga para los propios Estados Unidos, pero deciros que va a salir negativo. Y por otro lado, tenemos la previsión de tipos de interés de la Reserva Federal. Recordaros que hasta hace dos telediarios teníamos unos tipos cercanos al cero. Ya estamos en tipos al 1% por parte de Estados Unidos y la previsión es de 1,5%. Pero, según lo que yo he ido leyendo, y además incluso las noticias que han salido hoy, hay bastante consenso que no acaben siendo 0,5 puntos más, sino que sean 0,75. Para ponerlo un poco en consonancia, el Banco Central Europeo ha dicho que va a subir a lo largo de todo lo que queda de año, es decir, los próximos 6 meses, 0,75, mientras que la propia Reserva Federal ya está planteándose subirse lo mismo que el Banco Central Europeo en todo un año, tan solo este miércoles, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues bueno, pues muy sencillo, es una medida para luchar contra la inflación que estamos viendo en Estados Unidos. Este pasado viernes la previsión era de que iba a ser un 8,3 y acabó siendo un 8,6. Es decir, que han subido los tipos y tampoco ha solucionado el problema de la inflación. Por lo tanto, van a ser mucho más agresivos. En este caso, pues bueno, pues aunque sea 0,5, 0,75, va a implicar que el dólar se va a fortalecer porque va a servir no solo como moneda de refugio, sino que al ser el Banco Central Europeo mucho más lento en las subidas, ojo, previsiblemente, en función de lo que diga Lagarde, que va a hablar antes de la Reserva Federal, pues deciros que es muy probable que el euro se siga debilitando o por lo menos se mantenga en una espiral bajista, ¿no? Pero ya más templada a medida que se vaya acercando el mes de julio y por otro lado vamos a tener un dólar muy fuerte. Entonces, claro, lo que vamos a terminar viendo es que el euro dólar va a caer por el mero hecho de las noticias fundamentales y de la diferencia que está habiendo de políticas económicas entre los dos bloques, ¿no? El Central Europeo y la Reserva Federal. Por otro lado, deciros también que estas noticias de los tipos de interés se van a producir a las 8 de la tarde hora española, es decir, el mismo horario en el cual estoy haciendo este vídeo, pues dentro de 2 días. Por lo tanto, el movimiento es cierto que va a ser agresivo porque va a haber muchísima gente y muchísimas instituciones, ya os digo yo, que va a haber gente haciendo horas extra para hacer esto, pero deciros también que esos efectos se van a trasladar al día siguiente, se van a trasladar al jueves, que en principio iba a ser un día tranquilo de impasse entre el miércoles y el viernes, pero vamos a ver todos los efectos consecuentes tanto en la apertura de Reino Unido como en la apertura de Estados Unidos para aquellos que no se hayan metido en la misma sesión de las declaraciones. Y de hecho, el viernes no solamente vamos a tener eso, sino que tenemos, por un lado, la inflación del mes de mayo de la zona euro, que pues previsiblemente va a ser del 8,1. Seguramente también Lagarde
que va a hablar este miércoles, tenga ya los datos adelantados y por lo tanto su discurso vaya en función de lo que vaya a ocurrir con este dato de inflación. Pero si seguimos la lógica y pensamos que está más alto que en Estados Unidos, probablemente también veamos que supere las expectativas, lo cual va a terminar también de hundir el dólar, o sea, el euro, y va a terminar también de hundir por parte de las bolsas europeas, ¿no? Y en este caso también, a la hora de la apertura americana, bueno, casi a la apertura, tenemos discurso de Powell, el cual seguramente se vaya a pronunciar sobre los efectos del miércoles y jueves y sobre las consiguientes subidas de tipos. Recordemos que iba a hacer al menos una subida cada mes o cada 2 meses. Entonces, esto, pues bueno, pues ya seguramente nos vaya a dejar encima de la mesa esos posibles movimientos. Como veréis, es una semana con tampoco muchas noticias macroeconómicas, es decir, realmente hay 5 noticias macroeconómicas, pero son 5 noticias de un inmenso peso. Entonces, como ya veis, hay muchas posibilidades de que las noticias al euro o no lo favorezcan o lo favorezcan poco, y hay noticias que casi al 100% van a favorecer muchísimo al dólar. Como os comenté, las posibilidades de que el euro dólar bajara tanto en la semana anterior, tanto en el análisis técnico como en el análisis fundamental, era de que fuese a bajar, de hecho bajó, y a lo largo del día de hoy, pues bueno, pues nos hemos encontrado esta bajada consiguiente respecto a lo que ha ocurrido el viernes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que si volvéis a ver, yo os comenté que esta línea negra, ya entrando en la parte de análisis técnico, era una línea que fijaros hasta qué año nos tenemos que ir, hasta el año 2003. Pero es que si nos vamos a datos macroeconómicos, nos encontramos en datos pues ya de hace más de 10 años, tanto en inflación, en bonos del tesoro, en deuda pública, etcétera. Es decir, en tipos nos encontramos en una situación muy peculiar y está trayendo ciertos recuerdos de una época anterior a nivel económico, por lo menos de un ciclo muy anterior, como es el ciclo de los 2007-2008. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir, yo creo que es que si suben los tipos un 0,75, que es más agresivo que la previsión que hay en Investing, ojo, la previsión se puede actualizar, pero en principio la que tengo yo es de 1,5, lo más probable es que acabemos viendo esta semana cómo vuelve a retestear esta zona. Y es que una vez haya retesteado esta zona, ya no hay un soporte hasta el 0,98. Es decir, estamos hablando de que hay 500 pips de caída sin que haya nada que pueda paralizar el precio. Que es cierto que puede hacer un rebote en cualquier momento, pero ese rebote no está marcado, no tenemos nada en la serie histórica que nos lo pueda marcar. Hombre, nos podemos ir 30 años atrás, pero ¿qué sentido tiene irse 30 años atrás? No hay nadie que tenga una posición pendiente desde hace 30 años para el euro dólar, como bien os podéis imaginar, ¿no? Entonces, en este caso, pues deciros que yo creo que el 1,03 va a ser una zona de muchísima pelea. Yo no me esperaría a rebotes, que pueda haberlos, incluso la sesión de mañana, ¿no? De gente abandonando posiciones para ver qué ocurre el miércoles. Yo os diría que esta semana estuvierais muy tranquilos y que solamente operaseis una vez ya supierais el dato de los tipos de interés. Incluso si no queréis operar esta semana y os esperáis incluso al propio viernes a conocer tanto la inflación europea como haber escuchado a Lagarde, como haber visto, yo creo que incluso es una semana que en mi sentido me dice que es una semana que deberíais de evitar, o si vais a operar, que vayáis con extremado cuidado. Ya sabéis que hay pocas semanas que yo digo esto, pero esta es una de ellas. Tenéis que tener extremado cuidado esta semana. ¿Por qué? Porque puede ocurrir realmente de todo. Van a ser movimientos muy agresivos. Son movimientos por lo general que acaban quemando cuentas y yo lo que no quiero es que acabéis perdiendo vuestro dinero por no haber tenido cuidado. Así que, hombre precavido vale doble. En este caso, si me dijerais, oye, ¿hacia dónde va a ir? Te la tienes que jugar. Pues yo diría que hacia abajo. Es decir, no tiene, en el sentido fundamental de la palabra, no creo que haya muchas dudas, visto lo visto. Y luego tenemos ya los indicadores técnicos. Es cierto que en esta temporada están sirviendo realmente menos que hace pues unos meses, pero fijaros, sí, está empezando tendencia bajista. Es cierto que está luchando contra la banda de Bollinger, pero si os dais cuenta la amplitud es muy grande y puede caer, y el MAC y el RSI estocástico, la línea rápida, ya está dentro, pero la línea lenta acaba de entrar, por lo tanto pueden entrar perfectamente 2 y 3 sesiones totalmente, incluso como de hecho ocurre muchas veces, cuando hay una tendencia fuerte puede quedarse lateralizada. Es decir, lo importante en este caso es el MAC y fijaros con qué fuerza va el MAC. Entonces, si el MAC va con mucha fuerza, las bandas de Bollinger las está respetando, pero puede seguir con una tendencia bajista, y el RSI estocástico hay espacio suficiente para que haya velas bajistas, yo os digo que la parte técnica nadie me dice que vaya a hacer una reversión, todo lo contrario, al menos por parte del MAC, y por parte fundamental, pues deciros que es que la tendencia es totalmente negativa, salvo que Lagarde diga que va a subir los tipos,
medio punto o incluso va a subirlos más a lo largo de este año y va a adoptar una postura más agresiva, muy probablemente acabemos viendo como el euro dólar, y esto ya es más previsión a más largo plazo, puede que incluso acabemos viendo la paridad de divisa. Así que con esto me despido, espero que os sea de utilidad, tened muchísimo cuidado esta semana, que es lo importante, y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.